Ya verás. Bueno, pues si les parece voy a comenzar. Ah, ya está grabando. En un segundito, que yo haré lo mismo. Perfecto, pues bienvenidas y bienvenidos a esta nueva sesión del curso titulado Visiones macro y críticas de la modernidad, un acercamiento desde la macrofilosofía. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos y muchas gracias al doctor Gonzalo Mayos por acceder amablemente a darnos este curso. Este es un curso que se hace en conjunto con la Universidad de Barcelona, porque el doctor Gonzalo Mayos es un profesor titular del departamento de la Facultad de Geografía, Filosofía, Geografía e Historia. Sí, es el nombre correcto, ¿verdad, Gonzalo? Y No, bueno. de hecho, como facultad, somos facultad de filosofía, Ah, querida vale, vale. Paula. Sí, sí. Sí. Pero estamos en el edificio con geografía, Sí. historia del arte, historia. Sí, eso es Exacto, verdad. exacto. Exacto. Bueno, pues ese es el nombre correcto. A mí me gusta mucho decir las cosas de manera correcta, entonces, bueno, qué bueno que Gonzalo me dijo cuál era lo correcto. Entonces, bueno, les presento muy brevemente al doctor Gonzalo Mayos. Él es filósofo, ensayista y profesor español de la Universidad de Barcelona. Bueno, pues entre sus muchas y muy distintas intereses y aficiones, él es especialista en Nietzsche, Hegel, Herder, Kant, Descartes y D'Alembert, y ha evolucionado, ha trabajado distintos movimientos modernos como el racionalismo, la ilustración, el romanticismo, la filosofía de la sospecha y sobre todo la influencia contemporánea y la posmodernidad. Y no contento con esto, y aparte de dar clases en la licenciatura en filosofía, dentro de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona, también es director del Grupo Internacional de Investigación, Cultura, Historia y Estado, GIRCHE, y también preside el Liceo de Filosofía Joan Margall. Y por otro lado, también es vocal electo de la Junta Directiva del Ateneo Barcelonés y es una figura muy importante dentro del ámbito catalán, dentro de los pensadores e intelectuales de Barcelona. Y bueno, pues diría muchas más cosas de Gonzalo, pero yo sé que es una persona muy, muy modesta y que le da un poco de vergüenza admitir todos estos triunfos. Solamente diré que, aparte de su gran curiosidad intelectual, puedo hablar de esta muy buena disposición que ha tenido a estar con nosotros, a compartirnos sus conocimientos y a poder impartirnos este curso, que ya comenzamos desde ayer y que seguiremos hasta mañana, pues precisamente en esta aproximación que está haciendo a la macrofilosofía. Sin más que decir, Gonzalo, te cedo la palabra. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, profesora Paula Arizmendi. Gracias a todos los asistentes. Bueno, pues continuamos con el curso. Recuerden que, bueno, estábamos planteando la filosofía moderna como un macrociclo que condiciona digamos, la situación actual de la filosofía. Digamos, en ese enfoque macro se intenta, bueno, visualizar, entender un poco mejor toda la evolución de la filosofía. En esa evolución la edad moderna es especialmente central. Ayer se me ocurrió la expresión de decir que hoy, la auténtica edad media que media en la evolución de la filosofía es la modernidad. Por la sencilla razón que han pasado unos cuantos siglos de gran producción y creo que entonces esos siglos 17, 18, 19, que serían el núcleo de la modernidad, ahora son el eje central, diría yo, que hay que explicar para entender qué ha pasado en la evolución de la filosofía. Desde su inicio realmente impresionante, maravilloso en la Grecia clásica,
su evolución con el mundo latino, el cristianismo, eso, la Edad Media, escolástica, Renacimiento. Claro, es la modernidad lo que marca, digamos, el centro, el gran movimiento. ¿Por qué? Porque desde el siglo XX y ahora en el siglo XXI, ya con 2 décadas cumplidas, en esa época que por algún motivo profundo, me refiero, muchos llaman posmodernidad. Entonces, claro, nos damos cuenta que no solo tenemos que tener como referentes a los clásicos grecolatinos, a los clásicos cristianos, sino a esos modernos que quisieron cambiar todo y que en cierta medida lo consiguieron, y de los cuales ya desde hace un siglo largo nos hemos convertido todos los filósofos en una especie de epifenómenos que estamos transformados por eso. Ya no podemos ser modernos. Habíamos asumido que no podíamos ser, pensé por ejemplo en Nietzsche, ¿no? No podíamos ser griegos, o Schiller, etcétera, ¿no? Schiller lo expresa muy bien, ¿no? Adoraba a los griegos, reivindicaba, los pensaba como un modelo de equilibrio entre mente y cuerpo, entre razón y emociones, pasiones, etcétera. Veía a los griegos como modelo de equilibrio, y frente a eso él se definía como un moderno y decía que los modernos eran un poco monstruosos, en el sentido de desequilibrados, en que un exceso de razón, un exceso de intelecto se imponía a ese equilibrio griego, ¿no? Pues bien, pues nosotros, los posmodernos, o busquémosle la fórmula que queramos, estamos todavía más mediatizados por esa evolución. Sabemos que ya no podemos ser griegos, que incluso podemos estar a la altura del ideal, por ejemplo, republicano, romano, y que ya no podemos ser incluso cristianos ingenuos, sencillos, auténticos, como esos primeros cristianos, o incluso en la escolástica medieval, y nuestra condición es quizás un poco una condición más crepuscular, más difícil. Ayer en alguna de las preguntas vimos que incluso los científicos, que son los triunfadores aparentes en esa batalla por dominar el espacio de la verdad, de la episteme, que en Grecia era adjudicada a la filosofía contemplativa, etcétera, también ahora tienen dificultades porque no está claro, parecía que iba a haber una unificación científica, una teoría del todo, una gran teoría que lo clarificaría todo, al menos nos pondría en el camino, pero mucho tiempo después, piensen que pronto celebraremos los famosos artículos que cambiaron un poco todo de Einstein. Si no recuerdo mal, los publicó en 1923, perdón. Eso pronto será hace 100 años. Y 100 años después tenemos todavía la dificultad de unir relatividad general, etcétera, especial, y cuántica, ¿no? Las teorías físicas para lo inmensamente grande, grandes velocidades, grandes masas, y lo infinitamente pequeño, con los efectos cuánticos desconcertantes, pero que nos permiten construir, y bueno, y ahora está en marcha un computador cuántico que va a ser absolutamente revolucionario y multiplicará por muchísimo todo lo que ahora podemos hacer. Pero la teoría para explicar eso tampoco no está nada clara para los científicos.
Con lo cual, ellos comienzan a entrar en una situación parecida a lo que en la condición posmoderna con Lyotard comenzamos a vivir con la posmodernidad. Es decir, la idea que los grandes relatos, los metarrelatos modernos, los grandes sueños de la modernidad, pero incluso de más allá de la modernidad, parecían difíciles de sostener, ¿no? Y claro, desde esas paradojas, esas angustias, esas dificultades filosóficas, que claro, eso también nos da vida porque nos obliga a pensar de nuevo, a pensar más profundamente, planteamos en este curso volver a problematizar la edad moderna. Entonces, si recuerdan, planteé un tetralema, es decir, un dilema con 4 opciones, ninguna de ellas fáciles, ninguna de ellas plenamente satisfactorias, al menos para aquellos que no nos inscribimos fácilmente en una línea obedientemente, ¿no? Y las estuvimos considerando, ¿no? Había por una parte una posición dilemaita que era que, bueno, que la edad moderna, la filosofía había recuperado el trono de la verdad y había superado los intentos de la teología por subordinarla, el famoso debate entre fe y razón, o de la facultad de teología como facultad superior respecto a la facultad de artes, facultad introductoria, instrumental en el esquema escolástico, y también del abrazo de cierto humanismo de estudio humanitatis literario que abrazaba la filosofía y le decía tú no eres nada más que una poiesis, una poética como yo mismo, ¿no? Entonces, bueno, una parte de los modernos se sublevaron y hubo un momento de esplendor extraordinario a su alrededor. Es la línea Galileo, Descartes, Spinoza, Leibniz, Locke, Hume, también Newton, hasta Kant, en donde recuperaron el trono de la verdad para la filosofía. La filosofía podía autofundamentarse, y al autofundamentarse fundamentaba la ciencia físico-matemática. Pero vimos que allí había un elemento inquietante, y es que, digamos que esa reconquista del trono de la verdad, la filosofía lo consiguió a base de crear a una nueva hija, que era una nueva episteme, una nueva ciencia que al madurar le podía retar, le podía disputar ese trono de la verdad, ¿no? Si hay una nueva ciencia físico-matemática, ¿cuál de las dos hegemoniza de verdad, dice la verdad última, la filosofía o la nueva ciencia? Evidentemente Descartes o Leibniz lo tenían clarísimo y crearon una metafísica que se autofundamentaba y fundamentaba la ciencia, pero cada vez más el positivismo de los científicos planteaba un debate, es decir, no, la verdad es patrimonio de las ciencias matemático, empíricas, cada vez más tecnociencias, etcétera, ¿no? Claro, eso, los que no aceptaban esa alianza filosofía-nueva ciencia, que de alguna manera colocaba ante un futuro discutible de subordinación a la filosofía, le quedaban tres opciones más, ¿no?
Por una parte habría la opción más radical en que pues una filosofía que renunciase a la ambición veritativa y que asumiera que en el fondo es un discurso, un género retórico, poético, apasionante, pero no capaz de disputar la verdad a las ciencias, ¿no? Entonces, tendríamos que la filosofía, después teniendo una gran posibilidad de triunfar en el dominio de la verdad, en esa opción tendría que aceptar ser destronada y adquirir una posición mucho más humilde y subordinada. La tercera posición sería continuar en la batalla por la verdad, por decir la verdad, por ser la ciencia, pero aceptando la subordinación respecto a sus propias hijas. La ciencia, las distintas ciencias autónomas, en el sentido que la verdad, por ejemplo, de la economía, pongo un ejemplo muy malo, muy risible, porque la economía, los economistas, la broma que ellos mismos aceptan es que los economistas explican efectivamente el desarrollo económico, pero posteriori, siempre posteriori. A priori siempre se equivocan, ¿no? Pero bueno, la idea positivista es que, oiga, si usted quiere conocer la economía y los dineros, eso lo hace la economía. Si usted quiere conocer, pues eso, la caída de los graves, lo hace la física. Si usted quiere conocer las patologías psicológicas, eso lo hace la psiquiatría, la neurología, y así sucesivamente, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿qué hace la filosofía? Digamos, hay una parte de filósofos, hablé un poco más, que dirían, no, estamos en esa batalla, pero reconocemos el liderazgo de las ciencias independientes y entonces vamos tras ellas explicándolas, exponiendo sus métodos, criticando sus métodos, denunciando los errores que cometen, pero, digamos, en una posición subordinada. Y la cuarta opción sería limitarse a tareas postmetafísicas, postfundacionales, basadas en la crítica. Hubo una muy buena intervención sobre dónde dejaríamos nosotros el planteamiento reivindicado por Pierre Hadot y que gustó tanto a Foucault, de la filosofía como forma, modo de vida. Al respecto, yo quizás la situaría más en el momento segundo. La reflexión que haría sencillamente para ayudar a contestar y completar. En principio el positivismo también es un modo de vida. Creo que eso, pero de una manera banal, ¿no? También es un modo de vida, pues qué sé yo, hacer de dentista, trabajar de cajero en un supermercado, esas tareas que, bueno, nos permiten vivir. ¿Qué sucede? Que aquí confundimos el modo de vida con mayúsculas como el modo como nos sufragamos la vida, ¿no? Y creo que la pregunta iba con otro aspecto, ¿no? Es decir, y es lo que trata Pierre Hadot, ¿no? Él analiza muy bien las sectas, las diferentes escuelas helenísticas y cómo de allí nació una concepción radical de la filosofía, no como un conocimiento frío, objetivo, que tiene poco que ver con la vida y con la existencia. Es decir, si alguien se gana vida muy legítimamente, pues limpiando pisos, difícilmente lo presentará como aquello que define su vida, sino, mire, es la manera como me la gano. Pero yo, cuando vivo, no limpio.
¿no? Es otra cosa. A lo mejor lo estoy simplificando, ¿no? Pero para que nos entendamos, ¿no? Digamos que ese modo de la vida de que habla Pierre Hadot no es aquel modo, es un modo distinto de encarar la vida de los habituales, ¿no? Todos nosotros hemos hecho cosas de manera meramente instrumental para ganarnos la vida. No se refiere a eso, se refiere a aquella manera de vivir que incluye la vida como un elemento, que incluye la filosofía como una actitud, una reflexión, es una actitud consciente que hace que, según la filosofía que pienses, según la filosofía, así vivirás de una manera diferente. Y a la inversa, así como tú vives la filosofía, harás, escribirás lo que sea, una filosofía que sea coherente con aquella, ¿no? Claro, eso plantea un vínculo existencial entre la filosofía que escribes, que piensas, que reflexionas y la que vives, que son inseparables, ¿no? Hay que decir que durante una parte hegemónica de la modernidad se asumió, digamos, que la filosofía tenía que ser más seria y menos existencial. Hay significativas excepciones. Pensemos en la premodernidad o en la primerísima modernidad. Montaigne está claro que se plantea sus ensayos y sus pensamientos y sus reflexiones como su modo de vivir. Ya saben, vive con su biblioteca, etcétera. Pascal también hace los pensamientos, aquellos inconclusos, porque es una manera de vivir. Lo hará Kierkegaard más tarde. Lo hará Schopenhauer. Schopenhauer claramente encara su pensamiento, el mundo como voluntad y representación, para curar su propia vida, ¿no? Y Schopenhauer tenía ese carácter tan esquivo y tan malhumorado, y para él la filosofía era una manera de encarar una vida que era, pues eso, pesimista, ¿no? Tenía un elemento. O Nietzsche, ¿no? Nietzsche es también el prototipo de aquel filósofo que piensa lo que vive y vive lo que piensa. Al menos intenta esa coherencia absoluta, ¿no? Y le molestan muchos de los grandes clásicos modernos, no voy a decir nombres, porque piensa que han escindido la filosofía de la vida. Bueno, noten ustedes que estos autores quedan, en las primeras etapas y en las últimas, y que los grandes ejes, los grandes pensadores de la modernidad tienen un punto más frío, científico. Bueno, no tan frío, pero sí científico. Esos autores le podrían decir, miren, por ejemplo, señor Nietzsche, lo que usted quiera, pero es que a mí me preocupa la verdad. No lo que usted vive o quiere vivir, o etcétera. Y no soñar en un superhombre. Lo que no quiero soñar, quiero conocer lo que puedo conocer, lo que tengo que hacer, lo que debo hacer y lo que me es dado esperar. Es decir, ¿qué es el hombre desde esa perspectiva? Para utilizar a Kant, ¿no? Bueno, allí hay todo un debate, ¿no? Claro que Kant representaba un modo de vida. Kant es, en todos los detalles, como Spinoza, etcétera, alguien que dedica y si ustedes quieren, sacrifica, podríamos utilizar el verbo, toda su vida, sin excepción, a su filosofía.
pero digamos en la parte ética, perdón, allí se implica más, pero en otros momentos Kant se muestra, busca una objetividad crítica, diciendo, miren, a mí me gustaría poder justificar una metafísica ambiciosa como en mi periodo precrítico, pero no veo, sinceramente, rigurosamente, la manera de poder hacerlo. Y entonces les puedo decir, sin mentirme a mí mismo, que la metafísica solo es posible como crítica, como momento negativo, propedéutico, etcétera. Pero como sueño del visionario, con el libro que dedica a Swedenborg, pues mire, eso lo hará Swedenborg, pero no lo hará Immanuel Kant. No lo haré yo porque yo valoro la verdad. Como ven, aquí también hay un modo de vida, pero no es el que reflexiona más Pierre Hadot, porque es una perspectiva, digamos, muy claramente teórica y donde los elementos más existenciales que están como para ser superados, para ser controlados, para no caer excesivamente en ellos, que es lo que a Kant le molestaba del romanticismo, de los discípulos románticos y de algunos de los discípulos hipercríticos idealistas alemanes, ¿no? Digamos, allí tenemos un debate. En todo caso, terminaré con esta, bueno, que quería ser breve reflexión, pero es que es profunda y deberíamos continuar, con la idea de que, claro, la perspectiva de Hadot remite a una vinculación donde la reflexión tiene que ser absolutamente coherente y traslación de lo que se vive. Y Kant diría de acuerdo, pero yo ya quisiera vivir metafísicamente, pero sencillamente no puedo pensar coherentemente eso. Y claro, entonces tiene que pensar la revolución copernicana, tiene que pensar otros elementos que también son coherentes con su modo de vida, pero donde lo existencial y lo teórico han quedado voluntariamente distanciados, diciendo hasta aquí mi existencia. A partir de aquí, cuando yo hablo como filósofo, no hablo tanto de mi existencia. Hay todo un debate allí dentro, ¿no? Lo que quiero hablar es de una verdad que sea universal, común a usted y a mí, reconociendo que la manera de encarar la vida de usted a lo mejor no tiene nada que ver conmigo y viceversa, pero yo quiero plantearle cosas que aún así a usted tenga que asumirlas, ¿no? Digamos, este es el proyecto de una verdad incluyente para todos. En cambio, con una verdad que es básicamente mi verdad, la verdad del grupo de amigos, de Filoi, de la propia escuela helenística, que hemos decidido vivir epicúreamente, cínicamente, estoicamente, etcétera, neoplatónicamente, etcétera, etcétera, es otra cosa. Porque aquí hay un punto de privilegio respecto a la opción vital que probablemente Kant diría, mire, oiga, no quiero que toda mi filosofía valga o no valga en función de mi opción vital. Eso es inclinación, dirá Kant, etc. Quiero que valga más allá de mí, que más allá de Immanuel Kant, la filosofía crítica tenga sentido por sí misma. Bien, allí hay todo un debate que, como ven,
tiene, y que es una de los dilemas que la modernidad tiene que disputar, ¿no? Entonces, por eso a veces no vemos que también en Kant hay una opción clarísima por un modo de vida filosófico, pero el suyo. Bien, entonces propuse dividir esa edad moderna tan larga, voy a intentar ir más rápido, de 3 siglos largos, porque comienza antes del 17 e incluso puede continuar más allá en el 20. Y entonces distinguí entre una primera modernidad y una segunda modernidad, afianzándome en una tradición notable, pero que no se ha explicitado suficiente a sí misma, que está en alemán, que está en francés, en el mundo francés y en el mundo inglés, donde la primera modernidad se asocia a la Neuzeit, en francés a la Âge classique, es decir, los clásicos franceses del 17, Corneille, Racine, Molière, bueno, si ustedes quieren, el Descartes que escribe el discurso del método en francés y que ya abandona el latín, ¿no? Y una segunda modernidad que para concretarla sería el siglo XIX, que en alemán sería die Moderne, die Modernität, y aquí me parece muy significativo, ya lo mencioné, el libro de Jürgen Habermas, El discurso filosófico de la modernidad, donde comienza con Hegel, pero cuando habla de modernidad son die Moderne. Es decir, ese segundo momento, el siglo XIX. Y sí que entonces entiendes que comenzar con Hegel es razonable y da argumentos filosóficos, no solo de cronología, sino filosóficos, como también los dará Foucault, hablando de modernité para los franceses. Y modernité es para un francés Baudelaire, no Descartes. Descartes es Âge classique. Y para los ingleses, modernity, etcétera, ¿no? Bien, entonces, por una de sus preguntas, me fue muy bien para mostrar contextualmente que esta distinción no me la invento y que incluso en el contexto mexicano, en el contexto latinoamericano, en el contexto extraeuropeo, de ese etnocentrismo europeo que todavía nos hace mucho daño, podemos ver ese doble periodo de la modernidad dividido así, ¿no? Entonces, ya lo tienen en el PowerPoint, ¿no? Creo que podemos distinguir una globalización colonial de una globalización imperialista. La primera, entre 1492, Colón, ese presunto descubrimiento, ¿no? Y 1815, época donde las independencias americanas ya o estaban o iban viento en popa, ¿no? Un gran argumento, en medio está ese periodo crítico, ese momento crítico, donde destaco la industrialización, las independencias americanas, no así, por ejemplo, en Oceanía, en África o en Asia, y las guerras napoleónicas. Claro, entonces tendríamos una globalización que algo tiene todavía de colonial, pero básicamente es imperialista. ¿Por qué? Porque aquí ya habría independencias, por ejemplo, de las colonias americanas, estarían los grandes estados americanos, ya serían independientes, pero todavía ya habría una sumisión, con la vieja metrópoli y sobre todo con los trazos coloniales que había asumido la misma sociedad criolla, digámoslo así, incluso indígena, que había asumido pues esa impronta racialista, dualista, podríamos decir, esta servidumbre voluntaria
que tenemos todavía que decolonizar completamente. Entonces, si se fijan, pues en la primera globalización colonial se caracteriza porque los europeos, por supuesto los españoles, pero también los portugueses, los ingleses, los franceses, lo primero que hicieron cuando llegaron a América es desestructurar los subsistemas anteriores presentes en América. En América había dos impresionantes, ¿no? El maya parece que estaba ya en cierta, tenía problemas, ¿no? Pero el subsistema, el imperio azteca y el imperio inca fue destruido y además para evitar que pudiera ser alternativa, ¿no? Eso también pasó en África, pasó en Asia. El gran subsistema índico, que en aquel momento quizás era el más poderoso del mundo, con China, etcétera, también fue desestructurado por los barcos con cañones europeas, ¿no? Y claro, y entonces instauraron un sistema mundo, dice Wallerstein, pero eurocéntrico y al servicio de Europa y claramente colonial. Entonces tenemos allí un colonialismo muy declaradamente extractor. Oro, plata, ya lo sabemos, pero no solo eso, sino de un comercio controlado siempre que favorece a las compañías de Indias orientales, occidentales, etcétera, ¿no? Eso marcó unos estados duales donde la ley que funcionaba en la metrópoli no funcionaba en la colonia, incluso para los criollos americanos, y que además impuso dualidades por racialización y la esclavitud pura y dura, ¿no? Entonces vean que en este momento que choca con la otra globalización, digamos, imperialista o neocolonial, si quieren, donde las colonias normalmente ya son independientes, al menos en América, pero todavía hay como una subordinación económica, cultural y financiera muy importante, porque Europa concentraba los grandes capitales mundiales en aquel momento, que los había sacado de la situación anterior. Noten que destaco el final de analizar la globalización colonial, que en aquel momento las colonias, digamos ustedes, para provocar y tal, tuvieron que impulsar y financiar la gran industrialización de la metrópoli, de las metrópolis europeas. Digamos, en la primera globalización colonial hubo un extractismo brutal que sirvió, por ejemplo, para que se pudiera, la revolución industrial fuera posible financiarla al principio cuando no era tan rentable, ¿no? Luego ya lo fue, ¿no? En cambio, en la segunda modernidad, en la globalización imperialista, se han invertido esta situación. Ahora es la industrialización que han conseguido las metrópolis europeas, no todas, porque España no lo consiguió, la parte que sí que lo consiguió es Cataluña, es la que no encajaba en el juego imperial, Portugal tampoco lo consiguió, pero sí Inglaterra, luego Alemania, Francia, etcétera. Y ahora resulta que se invierte esa industrialización conseguida a través del primer colonialismo, ahora impulsa un nuevo colonialismo. Porque no nos engañemos, es esa industrialización la que permitirá un colonialismo, un imperialismo económico, financiero y también militar. Permitirá una nueva escalada militar que hará que, por ejemplo, haya esa sorpresa de que América Latina y Estados Unidos, bueno, las primeras colonias norteamericanas británicas de Norteamérica se emanciparan muy pronto
1776, etcétera, y en cambio el gran imperio indio, el subcontinente indio, fuera independiente en mitad casi del siglo XX. ¿Qué ha sucedido en medio? Hombre, que la primera superioridad militar y de todo tipo europea en América, pues era armas, primeras armas de fuego, armas de hierro, armaduras, caballos, barcos y unos primeros cañones, y ahora estamos hablando de toda una industrialización de la guerra que permitía que, bueno, pues que el dominio fuera mucho más efectivo, ¿no? Entonces sí que se van permitiendo independencias políticas, pero se mantiene un liberalismo desigual. Podía hablarles mucho de ello. Bueno, pero esto, si quieres, lo comentamos en las preguntas, pero la idea que quiero destacar es mostrar que incluso en la colonización, en el imperialismo europeo, se pueden distinguir con motivos, digamos, esos dos periodos que yo distingo en la modernidad y que creo que hay que distinguir para entender qué ha pasado, qué nos ha pasado con ello, ¿no? Entonces, lo podemos recuperar cuando ustedes quieran, ¿no? Y también como otro ejemplo, para no poner solo uno, otro ejemplo, también quizás con elementos filosóficos muy relevantes, también en la otra, pero bueno, ya saben ustedes que para el mundo clásico, de hecho para greco-latino, lo artificial era algo peyorativamente connotado. Lo natural, por naturaleza, siempre tenía que estar por encima, era superior a lo artificial. Lo artificial siempre era considerado peyorativamente. Por eso la techné, que las máquinas eran vistas como perversas, como elaboraciones astutas que violentaban la naturaleza. Había todo ese debate que vemos en la gran mitología griega, por ejemplo, ¿no? Ícaro, cayendo porque se ha convencido de que podía ya volar y que por lo tanto podía hacer lo que quisiera, se acerca demasiado al sol, se le deshace la cera de las alas y muere, ¿no? Estrellándose. Digamos, pero eso continuó en la Edad Media, en el cristianismo. ¿Por qué? Porque lo natural es creación de Dios. Y eso también hace que sea superior. En cambio, los artificios, lo artificial es obra del demonio, ¿no? Bueno, pues ese esquema que domina profundamente a lo largo de bastantes siglos, de milenios diríamos, es la idea que lo natural tiene una superioridad ontológica, epistemológica y ética, de bondad superior a lo artificial. Pues bien, en la modernidad, en la edad moderna, eso cambia, incluso se invierte, pero se invierte en dos fases. Y voy a poner solo unos cuantos elementos, ¿no? Y claramente la modernidad, la edad moderna, nace contra Aristóteles. Allí ya está Bacon con su tesis de que conocer es poder y que por lo tanto el conocer no depende de la naturaleza de las cosas y de la contemplación desinteresada de lo que es, de lo natural, sino que es intervención sobre las cosas y que verdaderamente conoces cuando dominas, controlas las cosas, ¿no? Conoces cuando puedes
un ejemplo tonto, ¿no? Puedes hacer explotar la bomba H en el momento adecuado sobre Hiroshima o Nagasaki, a la altura adecuada y que surta el efecto máximo de destrucción. Eso es pasa a ser el modelo de conocer frente al modelo tradicional que era de admiración, de contemplación de cómo la naturaleza funciona, ¿no? Eso también se ve en un personaje tan diferente y fuera de la línea anticartesiano, ¿no? En contra Descartes, que es Vico, con su tesis del verum factum. La tesis de Vico es que solo se conoce lo que se produce. Los hombres solo podemos conocer lo que producimos. Y eso provoca que, y allí Vico es muy agudo, dice Vico, lo que podemos conocer es, de verdad, es lo que hacemos los humanos. Por tanto, ante Dios y la naturaleza, Vico se muestra muy humilde, porque eso se lo hizo Dios, y vaya usted a saber por qué lo hizo y cuál es la explicación de todo eso. Y allí es anticartesiano, porque Descartes diría, oiga, al contrario, allí tenemos explicación de la res extensa a un nivel muy superior. Vico dice, no, 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 no. Los humanos, humildemente, solo podemos conocer lo que producimos. Entonces, ¿qué podemos conocer? Nuestros mitos, nuestras ideas, nuestras sociedades, nuestra literatura, nuestros valores, pero no lo natural, que detrás siempre está el misterio de Dios, etc. Por eso la nueva ciencia de de Vico, no es la nueva ciencia de Newton o de Galileo, o incluso de Descartes. Es la humanista, aquello que los hombres hacemos. Y eso sí que lo podemos conocer y explicar con fuerza. En cambio, Descartes, en la línea de Bacon, pensaba que, bueno, que donde está el poder y el conocimiento más bien es el ámbito más de la res extensa, más objetual. Y, bueno, solo citaré, lo tengo apuntado aquí, bueno, que Descartes incluso plantea la filosofía, su propia filosofía, eso lo dice en la Regulé, dice que la filosofía, como las ciudades, se construye, se edifica mejor de nueva planta. Es decir, si te olvidas de lo que hay y construyes una nueva ciudad desde cero, con calles rectas, planificando bien dónde está el centro, cómo llega el agua, ese tipo de cosas, ¿no? En cambio, si te quedas en una ciudad, digamos, medieval, con sus callejas, y estás siempre sometido digamos, a ese peso de la historia. Entonces, frente al peso de la historia que tenía y sentía todavía la escolástica, Descartes propone iniciar un nuevo sistema filosófico, metafísico, científico, de nuevo, ¿no? Noten ustedes que aquí hay una gran convicción, una gran apuesta por la capacidad humana de comenzar desde cero y de conocer imponiendo su ley a lo conocido. Luego hay el mecanicismo, la perspectiva de la metría, el hombre máquina, el hombre planta, etcétera, ¿no? Noten ustedes que aquí ya se ha producido una notable inversión, pero todavía creo que hay un salto cualitativo en la segunda modernidad, cuando ya ha pasado la industrialización, se ha consolidado, cuando claramente el maquinismo supera a animales y a hombres,
Y aparece esa locura que en un pequeño motor, te dicen, este pequeño motor tiene la potencia equivalente de 100 caballos. Entonces aquí dentro hay 100 caballos. No, hay la potencia, ¿no? Digamos, claro, a partir de aquí parece que eso, que ir a caballo es algo antidiluviano, muy antiguo, prescindible, etcétera, ¿no? Claro, sabemos que hay autores, pensadores que reaccionarán inmediatamente. Rousseau, en su primer discurso sobre las ciencias y las artes, y si eran superiores en los modernos que en los antiguos, o el romanticismo, o el tradicionalismo, para ser radicales, ¿no? Pero noten ustedes cuál es la tesis de Rousseau en el primer discurso. Dice, los modernos, las artes y las ciencias y las técnicas de los modernos son indudablemente superiores a las de los antiguos. Pero inmediatamente dice, pero eso no nos hace mejores, sino al contrario, inferiores. Esa superioridad la hemos pagado con una inferioridad ética, con una inferioridad vital, etc. Y somos más hipócritas, somos más traidores, somos más mentirosos. Y nuestras sociedades son peores que las antiguas, aunque a veces las antiguas eran muy pobres y las nuestras muy ricas, ¿no? Entonces, noten ustedes que acepta el punto de partida, superioridad en las artes, las ciencias incluso las letras, pero sobre todo en las técnicas de los modernos respecto a los antiguos. Lo acepta, pero comienza a pensar los costes que eso tiene para los humanos, ¿no? Bueno, pues entonces, pero ¿y qué tenemos en la segunda modernidad? Perdón. Utilizo un par de ejemplos, hay miles, ¿no? Pero, a ver, quiero destacar una evolución que a veces no valoramos desde esa perspectiva. El Marx, discípulo de Hegel, que ahora está muy revalorizado, el más humanista, el de los manuscritos económico, humanistas, etcétera, el primer Marx, y el posterior más industrialista y convencido de la potencia de la economía política, que en ciertos aspectos es un devoto de Ricardo y es un devoto de la división del trabajo ya protofordista que comenzó a teorizar Adam Smith, ¿no? Y lo plantearé en un aspecto interesante, discutible pero interesante. Podemos discutirlo. La revolución. Claro, la idea de revolución de Kant, para un tradicionalista, para un conservador, era muy de Marx, era muy provocadora. Porque, oiga, ¿usted quiere decir que usted va a romper totalmente con la historia, con la naturaleza, lo que ha existido hasta ahora, y que va a hacer un mundo maravilloso desde la nada? Pues sí, eso es la revolución para Marx. Hasta ahora siempre ha habido una lucha de clases en que una clase, digamos la de los poderosos, ha oprimido a la mayoría de la población que estaba en los no poderosos. Ahora unificaremos a la mayoría de la población, a la clase universal, que sería el proletariado, y así la humanidad se autosalvará. Y para esta autosalvación no necesitamos a Dios. La humanidad puede autosalvarse haciendo la revolución y no necesitamos la redención divina. Y a partir de aquí, o vinculado con esta idea, pues la religión es el opio del pueblo, etcétera, etcétera. Noten ustedes que aquí lo artificial, lo que podemos hacer los humanos y que es en contra, digamos, del estado naturaleza,
que pensó Hobbes o que pensó Rousseau, etcétera, es lo bueno, lo emancipador, lo que liberará, ¿no? Noten que, por ejemplo, también está ese impulso en favor de lo artificial en las vanguardias funcionalistas que ridiculizan cualquier nostalgia romántica por lo natural. Le Corbusier sobre todo un cierto Corbusier, es muy poco devoto de lo natural. Las ciudades se tienen que hacer y planificar funcionalistamente. Ser muy devoto de, qué sé yo, de los frontones clásicos o de los pináculos gaudinianos románticos, eso no le emocionaba demasiado, ¿no? Hay esa vanguardia estrictamente funcionalista y revolucionaria, que se piensa como revolucionaria, como lo que realmente transformará todo, porque transformará, urbanizará, hará una ciudad realmente funcional. Quiero remarcar la idea en esa línea de antropoceno. Ya saben ustedes que se dice de que hoy estamos en una nueva era. Esa nueva era sería antropoceno. ¿Por qué? Porque es la era en que lo humano se ha hecho cargo con elementos peligrosos, porque podemos cambiar el clima y con eso autodestruirnos, de lo natural. Noten ustedes que bajo esa idea hay la constatación dada por indiscutible que lo humano ya señoría incluso las otras especies. Las otras especies sobrevivirán en la medida en que los humanos deseemos que sobrevivan. Y entonces luchamos unos por salvar leones y gorilas de lomo plateado, y otros dicen, oiga, yo solo vendo como souvenir y si desaparecen, mejor, porque, digamos, ahí esa... pero noten ustedes que la idea que hay es que, bueno, sí, efectivamente, lo artificial domina. Lo artificial está por encima. Lo pagaremos muy caro, pero, digamos, ese pensamiento parte de allí. Y a partir de allí, pues la protesta heideggeriana y de los existencialistas, como antes de Rousseau, etcétera, de los románticos, queda superada pues por perspectivas, para decir cosas actuales, como la adoración cibernética que hoy se ha instaurado en los nuevos movimientos, las nuevas filosofías, el aceleracionismo, el transhumanismo, digamos, la posibilidad de, transformar nuestro cuerpo totalmente, ponernos incluso en un frasco con jugos alimenticios que nos permitirá vivir eternamente. Y hasta que eso no sea posible, crionizo mi cuerpo y que lo descongelen cuando sea posible y pueda vivir eternamente, ¿no? En fin, solo son elementos para pensar, y noten ustedes que sí que hay un salto entre esa primera modernidad, que alguien puede decir allí ya estaba el huevo de la serpiente, pero que en absoluto yo creo que en absoluto hubieran apostado por lo que ha venido posteriormente, ¿no? Era muy poco previsible, muy poco deseable para ellos. Pero bueno, podemos discutirlo, ¿no? Bueno, pues continuemos. No sé si quieren hacer una pausa de 5 minutos o continuamos. ¿Qué opina, profesora Paula? Pues no sé, yo la verdad estoy bastante interesada. Yo no Pues tendría problema continuamos. en seguir. Supongo que los demás están pensando lo mismo. Y bueno, si no, no te preocupes, pues ya ellos se tomarán Sí, la pausa y regresarán después. sí.
Exacto. No, porque como grabamos, siempre queda, digamos, constancia de errores y de aciertos, ¿no? Y se pueden recuperar. No, y además así podemos dejar espacio para debate, que seguro que habrá, porque incluso yo mismo, bueno, claro, eso me preocupa a mí muchísimo, todo lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, volvamos a la primera modernidad, para mostrar incluso cómo todo lo que ha venido después, en gran medida hubiera sorprendido, incluso sorprendió a la misma modernidad hegemónica que hizo posible aquella evolución. La historia casi nunca está predeterminada, no está predeterminada, la evolución tampoco. La modernidad la Edad Moderna no tenía por qué necesariamente desarrollarse de la misma manera que se ha desarrollado. Y creo que lo mostraré argumentando pues que aunque había elementos, difícilmente hubieran apostado por esa evolución, ¿no? Entonces, perdón, intentaré recuperar un texto. A ver, ¿dónde perdón. Ah, sí, creo que... Uy, perdón, he puesto aquí. Ahora. Bien, vamos a analizar esto, digamos, de alguna manera lo desarrollé en dos escritos que pueden encontrar en Internet, están publicados. Uno, hablo de la razón de hierro, que es de la primerísima modernidad, a ver si lo recupero. Bien, en ese escrito, que además fue publicado cuando celebrábamos el centenario del Quijote, que coincidía con otro centenario, era 2005, otro centenario de la tesis de Max Weber sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo, ¿no? Y entonces analizaba cómo la lógica capitalista nace y ya la ve muy claramente y la critica Cervantes en el Quijote, ¿no? En el Quijote. Entonces, y me gustaba destacar un elemento interesante que vale la pena, utilizando Descartes, de ver cómo ese nuevo modelo de verdad, de ciencia físico-matemática, se construye en contra de los saberes prácticos, humanistas, de estudio humanitatis, Un autor que lo vio bien, muy bien esto, es, perdón que ahora me viene a la mente, Toulmin, Ernst Toulmin, en dos libros muy interesantes, Cosmópolis y también uno sobre la razón moderna, ¿no? Entonces, podemos ver cómo en Descartes hay esa pulsión. A ver si puedo recuperarlo, perdón. Bueno. Se llama siglo de hierro a un siglo a caballo entre el 16 y el 17. Es el libro de un famoso libro
Es el siglo que concentra los grandes conflictos religioso-políticos que van desde 1650, Guerra 100 años, luego la Guerra de los 30 años, etcétera, y que terminaría con la Paz de Westfalia, en la Paz de Westfalia 1648, ¿no? Pues bien, inspirándome en este siglo de hierro, quise pensar que la primera modernidad también aparece como una razón de hierro, una razón fuerte, muy estricta, que permitirá el dominio técnico del mundo, un modelo matemático de verdad, ¿no? Allí es muy interesante ver la posición de Descartes en el discurso del método, porque una de las cosas que a veces no nos damos cuenta, recuerden todo la cuestión de la duda hiperbólico y radical de Descartes. Y cuando Descartes analiza su propia vida, confiesa que ha sido educado en el mejor colegio de su época, lo dice siempre, jesuita, el colegio jesuita de La Flèche, dice, no, he tenido los mejores profesores. Y además me apreciaban como de los mejores alumnos. Y a partir de ahí hace un análisis destructivo, muy crítico, del conocimiento de su época y exige una nueva refundación de todo el sistema del conocer, que por supuesto es la que hará él mismo. Y a partir de allí analiza, critica todos los saberes, ¿no? Es muy analizado la crítica que hace pues, de la religión, muy meditada, muy sutil, y de la escolástica. Pero a veces no valoramos que también era muy crítico respecto a los saberes humanistas. A ver. Bueno, los saberes de tradición aristotélica, prudencial, práctica. Recuerden ustedes que, bueno, la filosofía tiene una vertiente teorética, pero también tiene una vertiente práctica, de praxis ético-política. Pues bien, en ese artículo, que lo titulo Neohumanismo de la razón de hierro, pues analizo, siguiendo a Toulmin, que hay 4 que Descartes ataca, y con Descartes la modernidad hegemónica, la primera modernidad hegemónica, físico-matemática, 4 tipos, saberes distintos de saber práctico. Ataca todo lo oral queda ridiculizado desde el orgullo de la escritura, etcétera, todo lo particular, porque quiere una ciencia universal, objetiva universal, lo que hemos dicho antes hablando de Kant, no algo que valga para mi vida o nuestra vida, de los pocos que me escuchan, no, que valga para todos, que sea universalmente impositivo, universalmente objetivo, y también contra lo local y lo temporal. Ya saben que Descartes ridiculiza mucho la historia, etc. Pues bien, entonces recuerden que comienza criticando mucho la retórica. Y hay que reconocer que Descartes sabía de retórica, y escribe muy bien y muy retóricamente. Pero dice allí la retórica como símbolo de la gran virtud de la oralidad, de esa oralidad mnemotécnica, retórica, de convencer al público. Dice la retórica deja paso, a la lógica formal. La retórica debe ser, que es trivium,
debe ser refondada desde el quadrivium en una nueva lógica formal. Por ejemplo, la lógica formal que se desarrollará en Port-Royal, ¿no? Que desarrollarán los jacksonistas en Port-Royal, ¿no? Y dice, Descartes reclama que haya un discurso y una certeza que no dependa de la habilidad retórica de los disputantes. Descartes dice, no, yo quiero superar mi duda y quiero fundar un nuevo saber, pero que no dependa de la habilidad retórica de los disputantes. No quiero que digan, qué bien que hablas, Descartes, qué bien que nos convences, te vamos a seguir. No, no lo hagan porque yo hablo muy bien, me expreso muy bien, les convenzo muy bien, sino porque digo la verdad, porque esa verdad es clara, distinta y se les impone a todos con la misma absolutez como que yo le digo, si usted ha dudado, usted ha pensado, si usted duda, usted piensa y por tanto usted existe al menos mientras usted piensa. Y eso es aplicable a mí y a todo el mundo. Todo el mundo que ha dudado pensó y si pensó, existió. Y mientras dudamos, pensamos, existimos. Eso es y eso no es que sea un argumento sofístico, retórico, fantástico que me acabo de inventar. Es una verdad clara, distinta, evidente por sí misma, que permite una fundamentación radical del conocer e incluso metafísica. Dice, entonces no se trata de discursos o certezas que solo dependen de la habilidad retórica de los disputantes, sino un conocer que enraíce en la evidencia más sólida in res, en la cosa, en la forma lógica descontextualizada de los argumentos. Y esa lógica descontextualizada es interpretada como la fuente del rigor metodológico y, por lo tanto, como la auténtica garantía de la verdad del contenido. Una verdad objetiva, objetivable, universalizable. Ayer discutimos, muy bien, una parte de eso, ¿no? Foucault, en Le Mot et les choses, las palabras y las cosas, hace un análisis y ciertamente le da muestra cómo en esa Age classique a la que forma parte Descartes y donde aparece ese tratamiento matematizante del lenguaje, por ejemplo, en la lógica de Port-Royal, que Foucault siempre analiza muy bien y que Noam Chomsky consideró que estaba en la base de su gramática generativo-transformacional, en su lingüística, supera esa dependencia renacentista por lo retórico, lo gramatical, lo meramente oral, el trivium. Y que hay allí un salto clarísimo, donde la nueva ciencia y la nueva metafísica, la nueva filosofía, tiene que superar esa dependencia de lo meramente retórico, oral, de la convicción, etc. Tiene que ser episteme, ciencia objetiva universal. El cogito no es un argumento sofista, brillante, para convencer a la gente y engañarla. Es un principio objetivo, absoluto, autofundante, que permite crear a partir de allí, destruir la duda y iniciar una episteme sólida y construir un sistema a partir de él. ¿Será necesario el argumento del Dios no engañador? Vale, pero partiremos de allí, ¿no? Bueno, otro elemento que también es cuestionado
por Descartes, pero por estos autores podríamos incluir perfectamente a Leibniz o a Spinoza, etcétera, es el modo de trabajo del derecho tradicionalmente. El derecho, ¿cómo pensaba? ¿Cuál era el modelo de episteme del derecho? Que todavía lo es hoy, hasta Kelsen, ¿no? Pues es el examen exhaustivo de casos prácticos particulares. Es decir, tenemos el caso de un asesinato, pero que el asesino estaba loco, no tenía conciencia. Entonces, no, tenemos otro caso que es de asesinato, pero con traición, con voluntariedad, escondiendo las pruebas. Digamos, eso marca casos absolutamente diferentes. Y ya no digamos si son de cuestión económica, etcétera, ¿no? El derecho se dedicaba a analizar estos casos particulares y ver cómo deberían ser tratados. Porque no es lo mismo un asesinato desvergonzado, con conciencia, que un homicidio. Por eso distinguimos entre asesinato y homicidio. El asesinato y el homicidio, hay una persona muerta y lo ha matado una persona, pero hay que discutir si ha sido asesinato consciente, querido, etcétera, o homicidio involuntario, o homicidio sin conciencia, etcétera. Claro, los jueces han de estar analizando los casos particulares para construir la culpabilidad o no y la pena concreta en cada caso. Eso también, esa nueva modernidad hegemónica lo considera poco riguroso, poco epistémico, poco efectivo. Quieren sustituir esa ética y ese derecho de casos particulares, que era lo que hacía Aristóteles. Aristóteles, cuando se plantea la verdad, primero comienza diciendo, bueno, ¿y qué consideran como bueno la gente cuando pasa eso? ¿Cómo lo valoran? Y a partir de ahí va construyendo. No, ahora se trataba de construir una filosofía moral moderna que ya superara los estudios de casos concretos, las discriminaciones morales concretas, y que ascendiera a los principios generales y globales de la teoría ética. Eso, el que lo hace de una manera más radical, es Spinoza. ¿Por qué? Por eso llama a su sistema ética more geométrico demostrata. ¿Por qué? Porque tiene efectivamente consecuencias éticas de cómo enfrentarse a las pasiones, a los afectos, pero lo hace desde principios que son absolutamente metafísicos, definiciones, axiomas, definición de sustancia única, sive natura, sive dei, dice. Definición de natura naturata, definición, y a partir de allí va deduciendo para al final demostrarte cómo tú y yo y todo el mundo debemos de actuar en un mundo determinista y donde queremos encontrar la beatitud, ¿no? Entonces, claro, aquí los principios generales, globales, incluso metafísicos, predominan por el análisis de los casos concretos de ética o de lo que haga falta, ¿no? Y eso se hará en todo, ¿no? Se buscará siempre esa reconstrucción racional de todo el sistema, de construir un sistema, ¿no? Y un sistema que dependa de principios, como el de Spinoza, ¿no? Bueno, entonces nos encontramos, pues eso, ¿qué ha sucedido? Que eso llevó a la famosa pirámide de Kelsen, el teórico que culmina esa tradición, ¿no? Teórico alemán, tenía que ser alemán, ¿no? Que convierte toda la estructura del derecho, ya estaba implícito en el derecho napoleónico y en la lectura del derecho romano anterior.
En el derecho napoleónico, el código se estructura desde unos principios axiomáticos al modo un poco de Euclides, y a partir de allí, evidentes por sí mismos, va deduciéndose, ¿no? Pues claro, Kelsen define la famosa pirámide del derecho kelseniana. Primero hay esos principios constitucionales de la Constitución, que tienen elementos, digamos, que nadie podría dudar, no sé, por ejemplo, la soberanía popular, etcétera, y a partir de allí se va deduciendo hasta los casos más particulares, intentando hacer del derecho una ciencia, no un arte, y un arte retórico, etcétera, sino una ciencia deductiva, que no tendrá estructura matemática de números, pero sí que será deductiva. Por tanto, es verdad que a partir de Descartes, la atención se centra en principios atemporales que rigen para todas las épocas por igual, de manera que lo transitorio deja paso a lo permanente, en aras de una concepción teorética de la filosofía. Noten ustedes que, claro, volviendo al tema que habíamos hablado antes de Pierre Hadot y la perspectiva más existencial, aquí es poco argumento decir, mire, perdone, pero yo quiero mantener una vida, una filosofía que sea coherente con mi vida. ¿Por qué? Porque eso es un elemento particular, singular, personal. Y habría una parte importante de la modernidad que le diría, oiga, ¿usted quiere la verdad? El mismo Spinoza, ¿quiere la verdad? Lo que puede aspirar los humanos, o quiere engañarse creyendo antropomórficamente y antropocéntricamente que lo que usted quiera le importa al cosmos, le importa a la sustancia única, le importa a la realidad del universo. Y pondrían ejemplos como, pues, usted quiere volar, pero usted no está hecho para volar. Si usted salta de una azotea, usted se matará. Usted no puede cruzar los muros. La materia no puede cruzar. Si usted pretende que usted es el licenciado Vidriera, tiene un problema, ¿no? Hay todo ese debate que, claro, hace que la cuestión de más existencial quede subordinada a lo realmente verdadero, real, objetivable, universalizable, ¿no? Entonces, pues claro, tenemos allí toda una evolución que incluso también está, eso lo trata bien Foucault, en la economía. Ya sabe usted que economía viene del término griego oikos. Oikos quiere decir casa. Y, digamos, tradicionalmente se decía vulgarmente aquello de que cada uno en su casa se administra como quiere. Claro, cuando el oikos se convierte en economía, eso se rompe. Ya no es una ciencia de en su casa usted administrese como quiera, sino una ciencia de la administración, una ciencia del análisis de las riquezas, dice Foucault. Es una economía política, no es su casa. La casa que analiza la economía es la economía política, el Estado, la lucha de clases, si ustedes quieren, la organización económica del mundo. Y hay todo un salto, ¿no? Claro, y allí, a través de la economía política de Adam Smith y de David Ricardo, se pasa del estudio jurisprudencial de casos concretos, aquello de cómo se organizaría la casa en
en tal ciudad o en tal otra, o para cierta clase o para otra clase, en función de los caracteres de los individuos. No, no. Aquí se trata de principios, si pueden ser deductivos, para analizar la economía política de las sociedades y estableciendo leyes. Y algunas durísimas. Pensemos en las leyes de Malthus, que además legitimaron las leyes de los pobres, sobre los pobres, que fueron de una brutalidad enorme, ¿no? Se hicieron desde esa jerarquización donde hay una ciencia, ¿no? Bueno, otro elemento, ya voy terminando, que también se comienza a olvidar precisamente en esa primera modernidad y que Descartes muy llanamente y hablando de su vida lo argumenta muy bien y muy claramente. Descartes también propone superar la devoción por lo etnográfico, lo geográfico y lo histórico. Su gran argumentación es porque allí no hay ciencia universal, objetivable, demostrable, válida para todo el mundo. Esa cuando dice aquello tan bonito de que, claro, si miras la historia, todo se ha defendido casi todo, ¿no? Entonces te quedas con las fábulas y el que cree con las fábulas se vuelve loco y recuerda lo Orlando Furioso, ¿no? Etcétera. Te puedes llegar a creer cualquier fábula, que es el que y viene a como a suponer que en lo etnográfico, geográfico, histórico solo hay esa variedad, ¿no? De alguna manera se pretende sustituir la diversidad concreta, aquello de cómo viviría en Chiapas, cómo se vive en Chiapas, los herederos de los indios, cómo lo vivirían, ¿no? Y buscando allí pues una justicia o una cultura geográfico-histórico situada etnográficamente. No, esa diversidad concreta, material se dice ahora, deja paso a axiomas abstractos. No, no podemos perdernos en esas particularidades. ¿Por qué? Porque las exigencias de esa racionalidad matematizante, etcétera, hace que la filosofía tiene que buscar ideas y principios abstractos, generales, capaces de englobar e iluminar los casos particulares. Piensen ustedes que el cogito no es un argumento concreto. El cogito no es un argumento que solo sirva para René Descartes. Es maravilloso porque también sirve para René Descartes y para Gonzalo Mayos y para cualquier de ustedes. Pero no es solo de uno de ellos. El cogito tiene la virtud que todo aquel que entra en el argumento se da cuenta que no puede dudar del cogito, que el cogito es válido para él y para todo el mundo. Y además para todo el mundo que ha existido y todo el mundo que existirá. No admite que alguien diga, pues mire, señor René, yo ayer dudé y mientras dudé no pensé y mientras no pensé no existí. La respuesta de Descartes hubiera sido, usted es un idiota, no ha entendido nada. Si usted dudó, usted pensó y usted existió. En fin, que no lo entiende, vale, pero es por su problema, ¿eh? El cogito también es válido para usted. Lo que usted no lo sabe, ¿no? No es un caso particular. Aunque el cogito tiene tantos prismas, tantos elementos prismáticos, que es posible analizar un cogito existencial. Pero
los expertos dicen en fin, que Descartes estaba abocando precisamente como principio para la construcción de una ciencia y una metafísica universal, objetiva, válida para todos, clara y distinta y válida para todos. Eso también está en Galileo. Recuerden el famoso texto del Saggiatore de Galileo, 1623, muy coetáneo, donde vale la pena leerlo porque Galileo también se expresa muy bien y pone el dedo en la llaga. Comienza el texto, normalmente se cita olvidándose esta primera parte que ahora destacaré. Comienza Galileo. Algunos piensan, y evidentemente dice tontos, esos no piensan bien, que la filosofía se escribe como las novelas y que como las novelas es producto de la fantasía, que la filosofía es una obra, un género literario, para decirlo así. Y Galileo se ríe. Algunos piensan que la filosofía es como las novelas, producto de la fantasía de un hombre. El discurso del método sería producto de la fantasía de René Descartes, ¿no? Dice, como por ejemplo, la Ilíada fue, pues eso, objeto de la fantasía de Homero, o de diversos Oeaidas que llevan ese nombre, ¿no? Y el Orlando Furioso también, ¿no? Bueno, pero dice, en esos casos, lo que menos importa es lo que allí se narra sea cierta. Ya saben ustedes que durante mucho tiempo hubo dudas muy fundadas de que Troya existiera. Y por supuesto que existió Orlando, es muy discutible, dice, oiga, no, en las novelas lo menos importante es si aquello es cierto o no es cierto. Importan otras cosas. Pero en la filosofía, y continúa Galileo, las cosas no son así. Noten ustedes que está diciendo que la filosofía que se aproxime a Homero o a Shakespeare o a Cervantes o a Orlando, el Orlando Furioso, etcétera, no es la buena filosofía, no es la auténtica filosofía. Está demarcando una parte. Perdón, te están preguntando el título de la obra, que si puedes repetirlo, por favor, Moisés. Il Saggiatore, el Saggiatore, se cita así en italiano, pero la traducción es el ensayador de Galileo. En esta obra, Galileo contrapone la visión del mundo, la explicación heliocéntrica copernicana, a otras visiones y demuestra, y fue una de las que le causó, la condena famosa, ¿no? Pero allí también teoriza la buena manera de hacer filosofía y claramente está optando por esa razón matematizante que es el Saggiatore. Es, digamos, quizás la obra más citada de Galileo y el fragmento más citado, ¿no? Ya lo verán, ahora vamos a la parte que se cita más. Dice, las cosas de la filosofía no son así. La filosofía, y eso seguro que todo el mundo lo recordará, está escrita en ese mismo libro, en ese inmenso libro, perdón, que se nos ofrece siempre abierto delante de nuestros ojos. Está diciendo, la filosofía no está escrita en la Biblia, en el Corán, en la Torá, en la Ilíada, en el Orlando Furioso, en la mitología, etcétera, en las novelas de Shakespeare, Cervantes y quien quieras. La filosofía está escrita en un inmenso libro que se nos ofrece siempre abierto ante nuestros ojos. ¿Cuál es ese libro que siempre está abierto ante nuestros ojos? Quiero decir, dice Galileo, el universo. El universo. La filosofía está escrita en el universo, pero no podemos comprender, continúo citando, comprender ese libro abierto que es el universo
si no aplicamos en primer lugar, nos esforzamos en primer lugar por comprender la lengua con que ha sido escrito y a conocer los caracteres con que se ha escrito. Igual que si queremos entender la Ilíada, pues debemos leer griego y al menos una buena traducción y tenemos, pues bien, para entender el mundo necesitamos entender en qué lengua y con qué caracteres se ha escrito. Y Galileo continúa, está escrito el universo en lengua matemática. Y sus caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas. Él ve las órbitas planetarias y ve círculos o elipses ya en su tiempo, pero ve figuras geométricas. Sus caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas, sin el medio de las cuales, si no eres capaz de conocer matemáticamente esas figuras, es humanamente imposible, Dios a lo mejor lo podrá, pero no los humanos, de comprender ni una palabra del universo. Sin ellas, se trata de un errar vano en un laberinto oscuro. Está diciendo, sin geometría, sin matemática, sin la razón geométrico-matemática, no podemos entender el universo, la realidad. Y por lo tanto propone olvidarse de si en la Biblia se decía de que era el sol el que se paraba y la tierra la que estaba quieta, porque si analizamos los fenómenos, si analizamos el universo, el sol es el centro de nuestro sistema planetario. Y Júpiter tiene satélites. ¿Que eso rompe con la visión tolemaica del mundo? Vale, porque se había planteado desde otra perspectiva. Y Galileo defiende la físico-matemática, etc. Claro, a partir de aquí, argumentos de prudencialidad, de razonabilidad prudencial humanista, que le hubieran ido bien a Galileo, ¿no? Que le hubieran dicho, de acuerdo, Galilei, ¿no? Pero ten en cuenta que te van a condenar, ¿eh? Sé más astuto, no lo digas tan claramente, escóndete, protégete, cállate, digamos, o intenta convencerlos, como ya lo intentó Galileo, que era muy hábil, ¿no? Intentó convencer y creyó que lo había conseguido cuando Belarmino, el cardenal Belarmino, que en principio era amigo, es elegido papa, pero por eso mismo, en fin, bueno, ya lo conocen, ¿no? Entonces, pues claro, digamos, el saber de la praxis no era el objetivo de Galileo. Si lo hubiera sido, quizás se habría callado y ahora no tendríamos el Saggiatore, lo cual realmente es una lástima, sería una lástima, pero es que Galileo estaba con Descartes por ese nuevo modelo de verdad, ¿no? Bueno, en fin, Foucault eso lo explica también muy bien. Y claro, entonces tenemos que a partir de aquí, ideas tan importantes como la asociación de ideas, la conveniencia, la justaposición espacio-temporal, la analogía metafórica, la empatía, etcétera, la retórica, son elementos desechables en esa perspectiva. Fíjense en las 4 reglas cartesianas del método. No hay ninguna concesión a lo particular, a lo circunstancial, etc. Analizar las dificultades, comprobar cada una de ellas, demostrarla cada una de ellas, ver que es clara y distinta, recomponerla sintéticamente y ya está. Y cuando le dicen, oiga, pero si eso le puede llevar a la condena de Galileo, Descartes, que la había visto, ¿qué hace? Su Tratado del Mundo lo deja sin publicar, hasta el punto que se ha perdido una parte muy importante, y solo publicó
tres aspectos que son adjuntos al discurso del método, que él considera que son tan irrefutables que los publica, y uno de ellos es el informismo y la óptica, etcétera, ¿no? Pero la parte que consideró que del Tratado del Mundo, lamentablemente se perdió porque Descartes estaba preocupado que tuviera una condena como la de Galileo, que era muy inmediata, y lamentablemente se perdió una parte muy importante del libro. Conservamos solo una pequeña parte. Bueno, pues Foucault analiza y dice que, bueno, que aquí se ha producido un cambio muy importante de episteme. La episteme renacentista, humanista, es rechazada por una nueva episteme físico-matemática, que lo que ahora le hablábamos, ¿no? Bueno, claro, ¿qué sucederá a partir de aquí, ya que hablamos de Foucault? Avisamos que, claro, eso que ahora aquí se aplica a la res extensa, sobre todo a la res extensa, a las cualidades primarias de la res extensa, que son figura, masa, espacialidad, que son cualidades que pueden ser matematizadas, rechazando las que no pueden ser matematizadas, por ejemplo, el tacto, la temperatura, que entonces parecía que no era tematizada y que era relativa, y Descartes pone el ejemplo que es verdad. Tocamos ahora algo frío, algo de hierro, y lo notamos frío. Pero si ponemos la mano en agua con hielo, la mantenemos allí un minuto y la volvemos a sacar y tocamos el mismo hierro que antes, ahora lo notaremos caliente. Y a partir de aquí dice, bueno, eso no puede ser matematizado, son cualidades secundarias, no primarias, nosotros nos centraremos en las primarias, son las que dependen sobre todo del ojo, que pueden ser geometrizadas, no lo oral, no lo que viene, lo oído, no lo olfativo, no el gusto, incluso el tacto. Si es rugoso o no es rugoso, eso no es matematizable. Bueno, hoy sabemos que sí, ¿no? Pero, claro, digamos que esa primera modernidad tenía, digamos, la prudencia de centrarse solo en las cualidades primarias. Pero, ¿qué ha sucedido? Y eso lo explica también muy bien Foucault, que el hombre, lo humano, cada vez más será considerado como un objeto científico, epistémico, y por tanto previsible, que genera disciplinación, que puede ser, y así aparecerán las ciencias humanas, ¿no? Y se aplicará básicamente, mutando mutandis, el mismo modelo desarrollado, más empírico, más experimental, pero lo mismo, ¿no? Bueno, ¿qué sucede? Pues... ya tengo que terminar. Digamos que aquí es un buen momento para hacer pausa. No era consciente de la exageración verbal que les he dado. Mejor callemos. No te preocupes, Gonzalo. Sí, iba a insistir en que esta primera modernidad, los mismos autores que he citado, no se atreven a objetivar al hombre como se hará luego. Y por eso Foucault en Le Mot et les choses sitúa eso precisamente en la segunda modernidad. En otro momento, un siglo y medio, 2 siglos más tarde, ¿no?
Y claro, y allí tenemos otro problema. Yo creo que Descartes, incluso Spinoza, Leibniz, ya Pascal estaba ofendido por Descartes, ¿no? A pesar que era un gran matemático Pascal, ¿no? Pero jamás hubieran aceptado que lo humano pudiera ser objetualizado, positivizado a ese nivel, ¿no? A ese nivel. Y también reivindican una metafísica que evidentemente luego será rechazada como algo absolutamente injustificable. Para estos autores, la metafísica es claramente justificable. Allí Kant marca un paso, como veremos. No sé, querida Paula. Muchas gracias, Gonzalo. Pues muchas gracias por darnos este panorama de una primera modernidad. Estoy viendo que vamos a necesitar otras 6 horas, otros 2 cursos para hablar más extensamente de todos estos temas que has trabajado de manera muy clara y muy distinta, absolutamente cartesiana. Y Sí, que sí, la pero verdad con es un que fondo existencial duro, ¿eh? Porque allí nos jugamos mucho, ¿eh? Nos jugamos claro. mucho. Es decir, yo no sé si aplaudirlo todo, ¿eh? No sé, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, es admirable. Digamos, eso es nuestra historia. Entonces, con nuestra historia, a ver qué hacemos nosotros. Tenemos que distinguir, pero que en la historia nuestra hay algo inquietante, claro. Claro. Perdona, Pablo? No, no, por supuesto. De hecho, iba a hablar justo de esta relación más bien ambivalente que veo que tienes tú y que muy probablemente tenemos todos al respecto de, pues, de esta primera modernidad que está fundamentando todo esto que somos ahora, ¿no? Y bueno, Berenice Haas está haciendo una pregunta, comentario, precisamente hablando de, bueno, ya de la época kantiana, pero sostiene que Kant distinguió entre lo fenoménico y lo nouménico para no absolutizar el conocimiento científico, porque absolutizar sería un peligro. Estoy suponiendo que, bueno, que te está haciendo esta pregunta en torno a, yo sé que no hemos llegado todavía ahí, pero si de alguna manera tú estarías de acuerdo o qué opinarías al respecto de esto. Sí y no. A ver, comencemos, sí por una... A ver, Kant, hay una ampliación ética de lo teorético, un uso ético que él dice que es una ampliación, donde la idea de Dios y de libertad y la inmortalidad del alma incluso son postulados necesarios, ¿no? Por supuesto, ¿no? E incluso en la crítica del juicio hay juicios reflexivos, estéticos y teleológicos naturales. Por lo tanto, sí. El matiz del no, ¿en qué sentido? En el sentido que en el ámbito teorético cognitivo, allí, para Kant, la ciencia es la última palabra. Claro que hay lo nouménico, pero de lo nouménico no se puede hablar. Lo nouménico es una X ignota. Es una X. No puedes decir ni tan siquiera que es una X. Es una variable. Ni puedes decir que... en el ámbito cognoscitivo, sencillamente está circunscrito por el método trascendental kantiano a los fenómenos. Por lo tanto, a la estética trascendental más la analítica trascendental. Sensibilidad y entendimiento. Cuando se introduce la dialéctica y se quiere llegar a un nómeno, ya sea el yo, el cosmos como totalidad o Dios, allí inmediatamente aparecen paralogismos, antinomias y el ideal indemostrable, indemostrabilidades, porque son demostraciones que no terminan en nada. Digamos, por lo tanto, no hay un conocimiento científico dialéctico para Kant. Sí para algunos de los discípulos idealistas, por ejemplo Hegel, pero no para Kant. Para Kant decir que Dios
interviene en la física, no. O que el yo interviene en la física, no. Entonces sí que hay allí un matiz clarísimo. El nómeno no es argumento contra el fenómeno. Es decir, este bolígrafo, si no hay aire, si no hay resistencia, caerá con una aceleración de 9,8, ta. Eso es el fenómeno. No se puede argumentar desde un nómeno. Y decir, no, porque aquí interviene Dios o aquí hay una libertad que... No. En física, y Newton lo dijo claramente, hipótesis non fingo. No finjo hipótesis. Ya sé que ustedes quieren, dice Newton, que la gravedad tenga una justificación pues en clave religiosa que él compartía en cierta medida, pero yo como físico, matemático, como filósofo natural, no contemplo estas hipótesis.